Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Vamos a arrancar con esta nueva comisión que es de diseño para la educación. Entiendo que hay un buen número de participantes, ponentes en la sala, entonces vamos a ir empezando. Voy a ir llamando en función del orden que ha dispuesto la organización y si no aparecen ahora mismo pueden reponer sus presentaciones al final. Entonces voy llamando. La exposición o el trabajo que titula Taller de Arte Infantil de Samayuyo de Mónica Aguilar Villamarín está en la sala. Bien, entonces paso al siguiente. Adaptación y enriquecimiento de experiencias educativas superior para estudiantes neurodivergentes dentro del espectro autista de Carla Betancourt. ¿Está? Tampoco. Intervención en Jardín de Niños creando material didáctico e ilustraciones de Verónica Gamboa. ¿Está? Sí, buenos días. Buenos días, Verónica. Entonces podemos arrancar con usted. Sí, gracias. Déjenme compartir. Sí, Sí, se mientras escucha, comparte, ¿verdad? se escucha. Voy presentando a Verónica Gamboa, ella es doctora en educación con tecnologías del aprendizaje y conocimientos en entornos virtuales de la Universidad IEXPRO, maestra en diseño arquitectónico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en diseño gráfico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es docente de la Facultad de Arquitectura del Colegio de Diseño Gráfico de la UAP y el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. Su trabajo es una ilustración de cómo los recursos didácticos para la estimulación de la imaginación en los infantes en esta actividad en que participan estudiantes de diseño gráfico de la UAP, realizando actividades de diseño donde se promueven temas de impacto social, involucrando a docentes, infantes y familias. Entonces, dicho esto y dando la bienvenida a Verónica, les recordamos que el tiempo de las ponencias es de 10 minutos. Ok, ya, bueno, pues aquí el reloj, por si no lo veo, me avisan. Sí, ya estoy compartiendo, Claro, ¿verdad? sí, ya se ve. Gracias. Bueno, intervención en jardín de niños, creando material didáctico e ilustraciones. La idea de este proyecto, la parte general, es utilizar como herramienta la ilustración para generar nuevo material didáctico independiente del que ya utilizan las docentes, las maestras en el kinder. Trabajamos en un jardín de niños de una colonia económica de nivel económico bajo, que son condominios. La colonia se llama Silotzingo. Y generamos material didáctico y otros materiales que tienen que ver con la ilustración. La idea es desarrollar en los niños la imaginación y la creatividad, pero además en este proyecto trabajan los estudiantes universitarios de Colegio de Diseño Gráfico de la UAP, generando ejercicios creativos de monstruitos, mini historietas, fichas de animales, cuentos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que los alumnos de diseño gráfico intervengan material, hagan material nuevo y que además se ubiquen en ese contexto tanto de niños como de la situación económica y social, cultural de ese lugar. Como objetivos, desarrollo material didáctico con el apoyo de diseño gráfico que ya explicaba y específicos son tres puntos importantes. Determinar los temas y las problemáticas de la comunidad, de los niños, de las familias y también de los problemas que surgen para los docentes en el kinder y en esa zona. Crear y simplificar formas para facilitar la comprensión y adquisición de conocimientos. Tuvimos que estudiar los 5 pilares de la educación de la nueva escuela mexicana. Y como tercer punto, impulsar a los alumnos de diseño gráfico para creación de recursos didácticos aplicados en un contexto infantil, con el propósito de ayudar en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Dentro de los proyectos que vamos a realizar es talleres dibujando con los niños. La idea es este proyecto como como primer proyecto fue el taller de dibujo para poder hacer los demás que tenemos.
Tuvimos que platicar con los niños, sentarnos con ellos. Es un kinder pequeño, es de nuevo ingreso, son 30 niños nada más y nos sentamos varias horas, varios estudiantes de universidad con los niños y que nos dibujaran qué es lo que les gustaba hacer, qué es lo que hacían en su casa. Em, Muy pocos dibujaron cosas como extrañas o raras, la mayoría era caminar por su colonia, los árboles, animales, comida, eso es lo que dibujan, ¿no? Uno que otro y ya, bueno, también fue el taller con los papás, los mismos papás también nos platicaron y tenían que hacer dibujos, también hay unos dibujos más elaborados y los papás sí nos decían, es que la gente no cuida a los animales, es que hay muchos perros, son condominios, tienen perros muy grandes, sí hay gente que anda grafiteando las paredes, venden drogas, etcétera, etcétera. Dentro de la problemática de la colonia, eso fue lo que pudimos obtener como información y además en gráficos. Em, Dentro de los talleres fue este el primero, los dibujos que nos hicieron los niños de kinder, primero, segundo y tercer grado de kinder. Y esto es lo que entregaron, ¿no? Esto nos sirvió para trabajar unos bocetos de murales que se van a hacer, que tiene que ver con los valores y la cultura de Puebla, de la SEP y de la colonia. Otro siguiente proyecto que ya aquí era como más divertido y la parte de la creatividad, los estudiantes universitarios trabajaron con los pequeños creando un monstruo. La maestra previamente les explicaba a los niños o les explicó qué era un monstruo, les pusieron películas y les leyeron algunos cuentos que tenían que ver con monstruos. Algunos niños hicieron estos monstruos más elaborados junto con los papás porque son muy pequeños y algunos hicieron otras cosas como más abstractas. El trabajo era que los estudiantes universitarios tenían que reinterpretar este monstruo y hacerlo en ilustración digital. La idea también es que los estudiantes universitarios sepan que puede haber más o qué más pueden hacer y cómo pueden ayudar con todo lo que es su quehacer como universitarios y dentro de su área de diseño gráfico, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo tengo 7 años realizándolo en diferentes kinders y es muy satisfactorio al final ver a los estudiantes adultos, a los universitarios, salir con una sonrisa cuando decían nunca hemos convivido con niños y yo, es que es 20 minutos, tienen que estar 20 minutos hablando con el niño y que les explique el monstruo, ¿no? En algunos kinders, cuando ya se hace la exposición, las maestras, la psicóloga, revisan los dibujos y dicen, es que este niño tiene este problema, es que este niño se quedó sin papá en un accidente, y por eso dibuja eso, ¿no? O no podemos dibujar eso y tenemos que ir y autorizar o revisar con la psicóloga, es que la niña dibujó tal cosa. Entonces, este dibujo además sirve para desencadenar algunos otros problemas que puedan tener los niños. También hay algunos que hacen dibujos que tienen que ver con caricaturas no aptas para niños. Y entonces después se hace una exposición, es el dibujo pequeño del niño y luego la reinterpretación digital en una herramienta como Illustrator o Photoshop que utilizan los estudiantes de diseño gráfico. Ellos mismos montan la exposición y ahí hay fotografías de las exposiciones que se han hecho, igual que estaba al principio, ¿no? Una frase, esta también es de una exposición de los monstruitos. Dice, según Vygotsky, el juego actúa como una herramienta fundamental para la interiorización de habilidades cognitivas y sociales, dado que crea zonas de desarrollo próximo en la que los infantes pueden aprender con la mediación de pares y adultos. Otro ejercicio es el cuento, mini historietas, que realizan también los estudiantes de diseño gráfico en Ilustración 2, que es narrativa. Desde ilustración análoga, después digitalizan y después lo elaboran, lo arman ellos. Aquí el trabajo con el mismo Kinder fue que ellos tuvieron que trabajar con los niños contando los cuentos. Las maestras del Kinder les enseñaron a los universitarios técnicas para leerles cuentos a los niños pequeños. Les dijeron cómo tenían que ir señalando, cómo tenían que observar al niño y además explicar algunas palabras o colores o formas que había en esos cuentos, aunque fueran cuentos infantiles. Entonces, bueno, aquí están las fotografías de las actividades y aquí están algunas de las portadas, algunos de los dibujos que se hacen análogos, después digitalizan y después arman.
Ese fue cuento infantil, cuentacuentos. Otro ejercicio fue animales y fichas técnicas. En ilustración uno que aprenden todas las técnicas, son técnicas análogas. Ellos tienen que hacer animales, plantas, flores, etcétera. La idea era que sirviera como material didáctico para los niños. Los niños dentro de sus áreas tienen que ver animales, analizan muchos animales y les explican de dónde son. Entonces, estas fichas sirvieron para eso. Aquí están algunos de los ejercicios que se hicieron. Aquí están las ilustraciones y aquí están las aplicaciones. Fichas técnicas con información, alguna está muy compleja, pero obviamente era para que los papás y los maestros también pusieran como una exposición. Los niños emocionados con el dibujo y los papás y los maestros les enseñaban, les leían. En este kinder los papás son muy participativos, casi siempre están presentes en las actividades con los niños. Em, el enfoque, el diseño gráfico como comunicación visual de forma efectiva para que la transmisión de los mensajes pueda llegar de manera fácil a los niños. El analizar el contexto social facilita la comprensión de estos temas complejos y además permite que los adultos puedan complementarse y ser empáticos con los pequeños. Dentro de los resultados que obtuvimos, bueno, era esto, ¿no? El material didáctico que permite que a través de él los niños aprendan nuevas formas, nuevos colores, nuevos temas y de forma divertida o más atractiva. Y bueno, todas las actividades organizadas buscan promover la aplicación de conocimiento en los alumnos, pero no solo en los pequeños, sino también en los adultos y en los papás. Como conclusión, promover actividades que permitan involucrar a dos generaciones con tanta diferencia de edad que tendrá un impacto significativo que influirá en su desarrollo de manera directa. Como bien se menciona anteriormente, se prepara a los alumnos para poder participar en actividades donde apliquen sus conocimientos sin dejar de lado su sentido social y de aportar a la comunidad. Por otro lado, la aportación al desarrollo de los infantes que podrán disponer de ese material creado. Por cierto, todo el material que se realiza, los alumnos, digo, no imprimen, sale un poco barato, pero todo el material que se realiza, desde los monstruitos, las postales, los cuentos, la mayoría, los cuentos son opcional, los pueden donar, la mayoría los quisieron donar. Todo lo demás se imprime y se regala al kinder para que lo tenga como material para usarlo en diferentes años. Y esa es mi información. Gracias. Muchas gracias, Verónica Beatriz. Bueno, recuerdo que al final de las ponencias va a haber un espacio para preguntas e inquietudes. Entonces podemos seguir con el rol de presentaciones. La que corresponde ahora, según la nómina, es la del proyecto Lupe. No sé si está de Diego Alexander García Gaviria. Buenos días, sí, señor. Buenos días, ¿qué tal, Vic? Entonces, mientras preparas la lección, yo voy a hacer una presentación breve del ponente. Él es Diego Alexander García Gaviria, es docente e investigador de la Fundación Universitaria del Área Andina, magíster en Comunicación Audiovisual, licenciado en Comunicación e Informáticas Educativas. Líder del grupo DICART con 15 años de experiencia en fotografía y audiovisual, explora la investigación, creación y el uso de IA en procesos pedagógicos y culturales. Y por el proyecto Lupe, sobre el que versa su ponencia, es una propuesta de investigación-creación que mediante video, animación e imagen busca acercar a niños de primaria a la historia de Pereira desde perspectivas marginales. Entonces, cedemos la palabra a Diego. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Diego Alexander García Gaviria, hago parte de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la Fundación Universitaria del Área Andina en la ciudad de Pereira, Colombia. Entonces hoy quisiera hablarles un poco del proyecto Lupe. Antes de hablar de Proyecto Lupe, quisiera mencionar quién es Guadalupe Zapata Quintana, o más conocida como Lupe. Lupe fue una mujer afrodescendiente, madre soltera, que llega a nuestro territorio aproximadamente en 1857, 3 años antes de la fundación oficial de nuestra ciudad. Ella hace parte de la misa fundacional de la ciudad,
pero no se le reconoce como parte de la población y se le margina un poco precisamente por las condiciones que mencioné antes, por ser una mujer afrodescendiente, madre soltera. Entonces se le saca de la misa y no se le reconoce como fundadora de la ciudad. Solo hasta aproximadamente el 2011, sí, exactamente en el 2011, se le reconoce como fundadora de la ciudad y sus restos son trasladados hacia el mausoleo de los fundadores de la ciudad de Pereira. Guadalupe Zapata, o Lupe, como más se le conoce en nuestra ciudad, nos permite a nosotros precisamente tener un estudio de caso en el cual podemos hablar de que la fundación de Pereira no fue única y exclusivamente realizada por la élite blanca de hombres antioqueños, sino que en nuestro territorio también habían presentes otras poblaciones afrodescendientes, indígenas, campesinas, que precisamente hicieron parte de la fundación y que además nuestro territorio cuando llegaron a fundarlo no estaba vacío, sino que por el contrario ya había un asentamiento y había pues un grupo de población ya establecida. Dicho esto, dado este contexto, entonces quisiera contarles que precisamente el proyecto Lupe es un proyecto de investigación-creación que busca dar a conocer una investigación previa del docente Alexander Cuervo Varela, me permitiré dar el título, dice Marginalidad y Discurso, Guadalupe Zapata y los relatos fundacionales en la historia de Pereira. La idea es precisamente darla a conocer con niños de primaria en diferentes colegios de nuestra ciudad a través de una web educativa. Para ello, nosotros planteamos o hemos planteado generar una serie de estrategias que son transversalizadas por el video, la animación y la imagen y que nos van a permitir digámoslo, una mayor interacción con esta población que son los niños de primaria. De igual manera, buscamos ser una prueba piloto para implementar 3 unidades didácticas que van a servir como insumo para una política pública dentro de nuestra ciudad que va a permitir de alguna manera revisar la historia de la ciudad con otros ojos, mirarla desde otros puntos de vista y darle una voz a todas aquellas historias y a todos aquellos relatos que no han sido oficiales, porque valga la aclaración, dentro de la historia de nuestra ciudad ha sido, digámoslo de alguna manera, contada por unos cuantos y estos cuantos simplemente la ven desde su perspectiva y se ha invisibilizado muchas perspectivas que construyen precisamente la historia de nuestra ciudad. Como se los mencionaba, entonces nuestro objetivo es dar a conocer la historia de Guadalupe Zapata a niños de primaria a través de un portal web, generando el insumo para la construcción de una política pública llamada Cátedra Lupe. Entonces pretendemos generar 3 unidades didácticas que nos permiten enseñar a los niños y niñas de básica primaria. Hay un material que ya voy a pasar a hablar un poco del mismo, que busca precisamente ser el interlocutor en este proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños y pues implementar precisamente estas unidades didácticas dentro de los colegios para así poder llevar la historia de Lupe y medir pues como el impacto de estas unidades didácticas dentro de la población. Entonces, para ello tenemos una metodología que consiste o que trabaja en 2 fases. Actualmente, quisiera también hacer esta claridad, estamos en la fase 1, que es la fase de diseño. Ahorita les mostraré un poco cómo va el avance del mismo. Y la fase 1 precisamente nos permite o nos está permitiendo crear las unidades didácticas. Estas unidades didácticas están divididas en 3. La unidad didáctica número 1 está precisamente diseñada para niños de grado primero y segundo y va a ser transversalizada a través de un producto animado 2D. Este producto animado 2D ya se definió y se está trabajando en este momento. Es una canción que ha sido construida y que cuenta la historia de Guadalupe Zapata en un lenguaje es bastante sencillo, un lenguaje bastante fácil de comprender y de interpretar por los niños. Esa es pues como la idea.
La segunda unidad está para niños de tercero y cuarto y es una serie animada, una serie mixta que incluye el video, la animación 2D y la animación 3D. Son 3 capítulos de aproximadamente 3, 4 minutos que cuentan la historia ya no desde una perspectiva tan general, sino una perspectiva más desde el niño, su cosmovisión de lo que puede llegar a ser un fundador y una conversación directa con este fundador, que en este caso es Guadalupe Zapata. Y finalmente, la unidad didáctica número 3 que va dimensionado, que va dirigida a niños de grado quinto, y en ella se trabajará un cómic coral, contando la historia de Guadalupe Zapata desde diferentes perspectivas, es decir, desde diferentes puntos de vista. Entonces, Guadalupe tendrá su voz, el padre Remigio Antonio tendrá su voz, y así las diferentes personas que hicieron parte de la fundación. Todas estas unidades van a ser transversalizadas o son transversalizadas por actividades complementarias y algunas actividades de evaluación que precisamente pues, nos van a permitir de alguna manera evaluar y revisar lo aprendido por los niños. Estas 3 unidades didácticas van a ser, antes de ser vistas, debe de ser interiorizadas por los docentes, por lo cual se está generando también un material para los docentes, material gráfico que les permite a ellos de alguna manera comprender mucho mejor la historia de Guadalupe Zapata, y se está construyendo un documental biográfico para que les dé también una perspectiva mucho más amplia de lo mismo. Esta es la fase 1, la cual se está trabajando este año. La fase 2, que sería la implementación, está planteada para el año 2026 y aquí ya precisamente se pretende llevar las 3 unidades didácticas dentro de la web a los colegios. Entonces, para ello se hace un muestreo dentro de los colegios. Consideramos que se va a implementar aproximadamente en 3 de los 56 colegios que tenemos en nuestra ciudad. Para ello, entonces, antes de aplicar la unidad didáctica, tenemos un pretest para tener precisamente los conocimientos previos de los muchachos, mirar qué conocen o qué han oído precisamente de Guadalupe Zapata. Luego tendremos una implementación. Durante esta implementación tendremos una observación participante en la cual vamos a mirar la interacción de los niños con los diferentes productos que se realizaron, y finalmente tendremos un post-test para ver lo aprendido o de alguna manera evaluar la implementación de estas unidades didácticas. Todo esto precisamente que nos servirá de insumo para el diseño de una política pública dentro de nuestra ciudad, la política pública Cátedra Lupe. Entonces, esto es un poco de los avances que tenemos. Aquí tenemos un poco el avance de el video animado, precisamente que cuenta con la creación de varios personajes, de varias interpretaciones a través precisamente de la animación 2D, y que nos cuenta un poco el tema de la canción, que en este momento está en proceso de registro y por lo tanto no puedo presentarla en ningún espacio que no sea pues, el de construcción. Acá está un poco el tema del el video animado en 2D, que ya va aproximadamente en un 90%. En este momento se le están haciendo temas de postproducción ya muy detallados, sobre todo desde el tiempo de sobre todo desde la imagen final y el audio. Un poco el tema del el diseño de nuestro personaje, el cómic que en este momento está en su etapa inicial de diseño, de bozotación y demás, y finalmente el documental que recién se ha comenzado a trabajar y que recién se ha empezado a grabar. Entonces, por ahora, esto es el proyecto Lupe. Muchísimas gracias y esperaré, pues, si hay alguna pregunta hacia el final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Entonces vamos a seguir con el rol de exposiciones. Toca ahora es videojuego para campañas contra el VPH en población de 9 a 17 años, de Adrián Jaimes. ¿Está en la sala? Sí, señor, correcto, aquí estoy. Perfecto, mientras sea lista, entonces yo voy leyendo algo sobre Adrián y su proyecto. Bueno, Adrián es titulado como realizador profesional de cine y televisión con énfasis en animación digital, efectos visuales VFX y desarrollo de contenido para videojuegos, maestrando en animación 3D para las industrias de entretenimiento UNIR
y docente del programa de diseño gráfico de la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, FESC, y también como instructor SENA bajo la modalidad de ampliación de cobertura de las tecnologías de animación digital y producción multimedia. Su ponencia de hoy es a propósito del proyecto que desarrolla un videojuego educativo para jóvenes de 9 a 17 años, buscando sensibilizar sobre el VPH y fomentar la vacunación. Entonces, dicho esto, le dejo la palabra a Adrián, recordando a él y a todos los ponentes que tienen un tiempo de 10 minutos para sus exposiciones. Perfecto. Bien, el proyecto como tal, ya tenemos un prototipo del videojuego para eh, utilizar, como ya se mencionó, el título menciona videojuego para campañas contra el VPH en población de 9 a 17 años. Este es un resultado también que viene trabajando con Semillero de Investigación, Locan Games, y también me acompaña una integrante, la estudiante Nicole Gabriela Pérez Ríos. Em, la introducción, esto también lo tocamos muy importante, es porque se identificó, esto es un trabajo que se realizó en convenio con la Liga contra el Cáncer de la Seccional de Cúcuta, como estrategia, pues para que ellos en campañas pudieran hacer uso de material didáctico para que pudiesen los niños y los adolescentes tener sensibilización y tener también conciencia sobre lo que es el BPH y con esto también aumentar eh, la vacunación. Bien, porque obviamente pues tenemos un problema entre los cuales destacan que el cáncer cervical es el responsable a 70% a nivel global. Y en Colombia afecta a 20 millones de mujeres en riesgo con 4.742 nuevos casos y 2.490 muertes anuales. Y en Cúcuta, que es nuestro lugar de residencia, la tasa de infección ha aumentado en un 15% en los últimos 5 años, especialmente en mujeres jóvenes. Y por consiguiente, la razón también es porque persisten barreras como la falta de información, baja de cobertura de vacunación en algunos sectores y algunos mitos sobre la vacuna y estigma social, puesto que todavía encontramos que por ser un tema hay cierto tabú en cuanto a los familiares, ¿sí? O comunidades o sociedades tienden a tocar este tipo de tema. Entonces, el objetivo general es desarrollar un prototipo de videojuego bidimensional mediante la plataforma MakeCode Arcade que nos permitió tener un acceso de código libre y de esta manera también publicarlo sin tener ningún tipo de trámite con que tiene que ver con pago de licencias, entre otros temas. Y esto, pues, con la intención de trabajar de la mano con la Liga contra el Cáncer. ¿Para qué? Esto es muy bueno puntualizarlo y enfatizarlo. El juego es un apoyo a las campañas que realiza la Liga contra el Cáncer, mayoritariamente en colegios, ¿sí? Objetivos específicos, tuvimos 4, que fueron diseñar los personajes en estilo pixel art que representan los diferentes roles en el videojuego, diseñar los escenarios temáticos en pixel art que representan entornos clave como espacios urbanos, hospitales y laboratorios, implementar los sprites y recursos gráficos en la plataforma MakeCode Arcade y programar el videojuego en lenguaje visual basado en bloques a través de la plataforma MakeCode Arcade. En cuanto a los referentes teóricos, tenemos 5. Entre esos está Land of Secret Garden, cual ha demostrado ser herramientas útiles para fomentar la vacunación contra el VPH. Los videojuegos pueden facilitar el aprendizaje mediante simulación y role-playing, creando entornos seguros para la educación en salud. Lo dijo Derville Sanders en el 2022 junto con su equipo. También mejora la autoeficacia y la intención de vacunación, como lo demuestran estudios también recientes. La efectividad en la adherencia a tratamientos y prevención de enfermedades como el VPH, con el VIH, también lo refuerzan en los estudios de Wilbert Naud y su equipo en el 2020. Y las investigaciones han validado que el impacto positivo de los videojuegos en la percepción de riesgo y la concienciación sobre salud del equipo de Ruiz López en el 2019 y Baranowski y su equipo en el 2016. Para el
desarrollo de este prototipo de videojuego utilizamos la conocida metodología Scrum. Se trabajó con un equipo de trabajo de 15 estudiantes que formaron parte del semillero de investigación Lucan Games. Y con esta metodología, como lo plantea la imagen también a modo de resumen, eran reuniones donde se iba trabajando por fases, y la primera fase involucraba lo que era la planeación, las propuestas del videojuego, todas las opciones que nosotros se plantearon como mecánica, dinámica del juego, desarrollo de personajes, y a medida que íbamos aprobando estas propuestas mediante sprints, íbamos nosotros luego validando estas aprobaciones. Nuestros encuentros eran semanalmente, y íbamos revisando todos los bocetos que se iban entregando para ir aprobando en todos los aspectos. Y a su vez, ese grupo de estudiantes se dividió en pequeños departamentos de producción. Unos se encargaron de lo que fue desarrollo de personajes, otros de desarrollo de escenarios, otros se encargaron de lo que fue eh, el diseño de los elementos más pequeños del escenario, que vienen siendo eh, los tile map, ¿sí? Y en base a eso, pues también había otro equipo que también iba encargado en cuanto a la producción musical. Aquí ya les muestro los resultados de ese prototipo de videojuego. Aquí mostramos, por ejemplo, en la figura 1, la propuesta del diseño de personajes. Se planteó femenino, masculino, diferentes etapas, y luego pues íbamos nosotros eligiendo con cuál nos quedábamos. Así como también el diseño de las cepas y verrugas del BPH que nosotros queríamos denotar, ¿cierto? Y hacerle una variación en cuanto al diseño y al color, que también iban anclados al nivel. Y los diseños de props. También en estas dos tablas se muestran cómo nosotros tuvimos que hacer variaciones en esas ilustraciones para poder generar eh, los sprites de animación, para dar esa sensación de movimiento, de que los objetos o los elementos tuvieran vida propia, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que esto pues fue hecho a mano, píxel por píxel, fue pintado por los estudiantes, las variaciones dentro de la plataforma de MakeCode Arcade. Esto indica que pues al generar un pequeño movimiento en la pierna, en el ojo, o en alguna variación también de movimiento de alguna de la cepa o verruga, eh, los integrantes del grupo tenían que borrar una sección y volver otra vez a pintar, tal cual como lo es la animación pues tradicional. Y consiguiente, pues también teníamos un equipo que estaba encargado solo de los sprites de los personajes. Aquí tenemos los resultados por niveles. Se determinó que iban a ser solamente 3 niveles que fueran cruciales. Primero lo identificamos en una tabla donde sería el nivel de la ciudad, el hospital y el laboratorio. Y con eso, y también ir jugando con la variedad de dificultad. La ciudad, siendo que el elemento o el escenario con más dificultad, el hospital moderado y el laboratorio mínimo. Y como pueden ver en la figura 4, 5 y 6, van a encontrar cada uno de los bloques pequeños que son los tiles, ¿sí? Que son los elementos que se dibujaron. Y luego tenemos todo el tile map de la incorporación o la integración de esos pequeños tiles para poder generar toda esa pieza gráfica. Y en cuanto a la composición musical, el equipo tuvo que, en cuanto a la misma plataforma, generar la musicalización. Y por último, la plataforma nos permitió generar la programación de una manera muy intuitiva, por medio de bloques, así como también quienes tuvieran conocimiento, poder intervenirlo en JavaScript. El videojuego ya está desarrollado y viene la otra fase que vendría siendo la aplicación en las campañas para poder determinar también su impacto, y en esta fase pues someterlo a instrumentos de evaluación y observación. Y aquí tenemos pues las conclusiones, que pues rápidamente sería como una herramienta innovadora porque nos va a permitir para que los estudiantes y los jóvenes, ¿sí? Niños y adolescentes puedan
tener una mayor coherencia con el acompañamiento de la campaña. Y la bibliografía, y por consiguiente, pues las gracias por la participación y el espacio que nos brinda para este momento. Gracias. Muchas gracias a ti, Adrián. Bueno, recordamos que la sesión de preguntas e inquietudes es al final de las exposiciones. Ahora, siguiendo el programa, tenemos la participación de la ponencia Intervención gráfica y mejoramiento de los espacios de bienestar desde el diseño en la Universidad de Caldas, de Claudia Jurado, Javier Aristizábal, Juan Diego Arteaga, Valeria Cardona, Ana María Cortés y Diego Alexander Ortiz. ¿Están ellos en sala? Bueno. Pasamos a la siguiente, que es diseño de manual educativo sobre menstruación para educación básica, de Jacqueline Mata Santel, Leonardo Carrón Arriaga, Quítate. Daisy, Daisy Jacqueline de los Santos y Gerardo Luna Gijón. Están ellos, ¿no? Buenos días, claro que sí. Muy bien. Comparto en Entonces, pantalla. mientras van compartiendo, bueno, un breve resumen del ponente. Jacqueline Mata Santel es profesor de investigación de la Benemérita Abraham, Universidad Autónoma comparto. de Puebla, México, doctora en antropología Perdón, no sé. social, miembro del Share. Sistema Nacional de Está apagada mi cámara. Investigadores en México Share, y ¿no? la Red de Investigadores de Diseño Palermo, Argentina. Su trabajo articula perspectivas de diseño y antropología para desarrollar herramientas visuales que representen y cuestionen fenómenos Y luego, socioculturales en ¿ya? contextos específicos. En este caso, en esta ponencia está acompañado de Leonardo Carrón Arriaga, Daisy Jacqueline de los Santos Ibarra y Gerardo Luna Gijón. Entonces, les dejo la palabra. Buenos días, ¿ya pueden ver nuestra pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto. Agradezco mucho el espacio para esta participación, para presentar este proyecto. Somos docentes y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pertenecientes a un cuerpo académico en el Colegio de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la UAP. Nuestro proyecto, como ya ha mencionado, se titula Diseño de Manual Educativo sobre Menstruación para Educación Básica. Bueno, hablar de menstruación en el contexto escolar sigue siendo un reto a pesar de su relevancia para la salud y el bienestar de niñas y adolescentes. En México, la educación menstrual está prácticamente ausente de los contenidos curriculares de la educación básica, lo que perpetúa el desconocimiento, así como los estigmas y los prejuicios en torno a este proceso. La menstruación, de acuerdo a varios especialistas, debe entenderse como una experiencia multidimensional que abarca pues, aspectos no solamente biológicos, sino también sociales y culturales. Históricamente, la menstruación ha estado envuelta en tabúes y desinformación, lo que afecta directamente la salud, el bienestar emocional y la percepción corporal de las mujeres desde edades muy tempranas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha llamado a reconocer la menstruación como un asunto de salud pública y de derechos humanos, alejándose de su tradicional consideración como un tema únicamente de higiene. También diversas investigaciones han demostrado que las intervenciones educativas en salud sexual y reproductiva pues tienen un impacto positivo en la reducción de estigmas asociados a la menstruación. Por ello es que se vuelve urgente desarrollar herramientas pedagógicas pertinentes, accesibles y culturalmente sensibles que permitan abordar este tema en el aula de manera integral e incluyente. En este contexto, el presente proyecto propone la creación de un manual educativo dirigido a docentes de nivel básico con el objetivo de facilitar la incorporación de la educación menstrual desde una perspectiva de género y desde el diseño de información. En este sentido, por ejemplo, para Pontis, el diseño de información es la práctica dedicada a facilitar la comprensión y ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos a partir de la traducción de información y datos en bruto o desorganizados en formas que pueden ser rápidamente percibidas, comprendidas, procesadas y utilizadas, y tiene como objetivo mejorar la comprensión, situación de un concepto, un espacio, un lugar, un periodo, por lo que es sumamente pertinente para este periodo. Por tanto, el diseño de información se plantea como una estrategia clave en este esfuerzo, ya que permite transformar estos contenidos complejos para las estudiantes y los estudiantes de nivel básico
didáctica en recursos visuales que sean claros y comprensibles. Como señala Frascara, el diseño de información contribuye a la mejora de la comunicación en estos contextos educativos y sociales y también promueve pues aprendizajes significativos. En este sentido, tenemos a diferentes actores dentro de este espacio para el diseño del manual, como son pues los y las estudiantes de educación primaria, las docentes, las especialistas en el tema en educación menstrual y por supuesto el equipo de diseñadoras y de diseñadores. Eh, la metodología para este proyecto la hemos dividido en 3 fases. La primera es la conceptualización y gestión de contenidos. En esta primera etapa se realizó una revisión documental de fuentes nacionales e internacionales sobre educación menstrual, salud sexual y reproductiva, así como de materiales didácticos existentes. Se identificaron algunos vacíos temáticos y enfoques limitados, sobre todo en los contenidos escolares actuales, sobre todo en los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública de México, lo cual permitió definir los ejes conceptuales del manual. Paralelamente también se recopilaron narrativas de docentes, madres y padres de familia, niñas y niños, para integrar perspectivas diversas y contextualizadas sobre el tema. El segunda etapa le llamamos bocetaje y prototipado. En este sentido, con base en los contenidos definidos, se diseñaron los primeros bocetos del manual, priorizando un lenguaje visual que fuera accesible, incluyente y libre de estereotipos, y se emplearon principios del diseño de información para organizar los contenidos de forma clara y jerarquizada. Finalmente, en la tercera etapa se hizo una revisión por parte de especialistas. El prototipo fue evaluado por una especialista antropóloga, educadora menstrual con perspectiva de género, y las observaciones se enfocaron en algunos aspectos de los contenidos y el diseño de las ilustraciones. Leo, adelante. Los resultados obtenidos en las fases del proceso metodológico permitieron el desarrollo de un manual educativo pertinente, incluyente y visualmente significativo para la educación menstrual en nivel básico. La primera fase se llevó a cabo con una investigación y análisis comparativo de materiales educativos dirigidos a estudiantes de primaria. El estudio se organizó en 2 dimensiones principales. La primera consistió en el estudio de libros de texto gratuitos distribuidos por la Secretaría de Educación Pública, la SEP en México, en los cuales se identificó una mención escasa y superficial sobre la menstruación, sin un abordaje integral desde la salud o perspectiva de género. Paralelamente se exploraron materiales elaborados por organismos internacionales que, aunque disponibles en línea y con enfoques más actualizados, presentan una circulación limitada en el ámbito escolar mexicano. A partir de este análisis se identificaron vacíos conceptuales, necesidades educativas específicas del público objetivo, en este caso niñas y niños en edad escolar, y se definieron las categorías temáticas del manual. En la segunda fase se identificaron los requerimientos gráficos en función del contenido temático. Se realizó una lluvia de ideas orientada a definir las imágenes más adecuadas para acompañar los textos, considerando su función pedagógica, estética y simbólica. Posteriormente se procedió a la elaboración de bocetos a mano que sirvieron como base para establecer el estilo visual de las ilustraciones. Y una vez definido el lenguaje gráfico, se desarrolló el prototipo digital del manual, afinando coherencia entre texto e imagen. En esta fase también se definieron elementos de identidad gráfica del manual, como el nombre, la paleta cromática, selección tipográfica y estructura visual en general. En la tercera y última fase se integró la participación de una antropóloga especializada en estudios de género y educadora menstrual. Revisó el contenido y diseño del manual con enfoque crítico. Con sus observaciones se centraron en el uso del lenguaje, las representaciones visuales y actividades propuestas con el objetivo de evitar reproducción de estereotipos de género. Entre sus recomendaciones implementadas destacan la representación de una mayor diversidad corporal, alejada del modelo hegemónico de la feminidad impuesto por los medios de comunicación. En diversidad corporal no solo tomamos características como color de tez o alturas, también metimos complexiones y una niña con alguna discapacidad física, ya que muchas veces no se toman mucho en cuenta este tipo de personas.
Asimismo, sugirió la inclusión de secciones interactivas para que las niñas y niños pudieran intervenir directamente en el manual, promoviendo la apropiación del conocimiento y reflexión personal. Esta retroalimentación fue esencial para fortalecer el carácter inclusivo, reflexivo y transformador del manual, considerando un recurso educativo orientado para promover la equidad de género desde las primeras etapas escolares. Gracias, Leo Gerardo. Sí, hola, buenos días. Bueno, como conclusión, creo que en este proyecto debemos de resaltar tres aspectos muy importantes que identificamos. Primero, como dice esta parte del diseño gráfico como herramienta para transformar contextos educativos, es decir, nos dimos cuenta cómo la acción del diseño se convierte en una herramienta para la transformación social que puede cambiar la perspectiva sobre estos temas que existen, que donde hay vacíos en nuestra educación. El segundo punto es el valor del diseño de información, que es bien importante para tratar temas complejos de la infancia. Nos permite gestionar contenidos, nos permite transformar y visualizar estos contenidos y llevarlos a una forma gráfica que sea compatible y empática con las personas, especialmente pues nuestro proceso metodológico de 3 fases, que fue muy importante el trabajo interdisciplinario y fue fundamental para lograr materiales pertinentes y culturalmente adecuados. Con el trabajo con las expertas y con los diseñadores se hizo una sinergia muy importante. Finalmente, pues esta necesidad de materiales accesibles, sensibles y culturalmente pertinentes, lo cual mediante pues la acción del diseño nos permite abordar temas históricamente silenciados. Y estos temas pues son muy importantes porque tienen un impacto en la vida de las personas, un impacto significativo en cómo percibimos estos temas y cómo nos envolvemos cerca de nuestra sexualidad y específicamente pues acerca del valor biológico y social que tiene la menstruación. Entonces, en suma, este proyecto no solo aporta un recurso didáctico para el aula, sino que también propone una forma de hacer diseño comprometido con la equidad y el derecho a una educación sexual y reproductiva integral desde la infancia. Es todo, muchas gracias. Perfecto, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, siguiendo con el orden de las presentaciones, la que sigue es Mundo Inmersivo Virtual para Prevención de Trastornos Depresivos en Estudiantes Universitarios de la Institución Universitaria Pascual Bravo. ¿Están los ponentes? Sí, claro que sí. ¿Nos escuchan? Sí, lo escuchamos. Muy bien. Entonces, mientras se van preparando, yo presento a los ponentes. Son Edgar Mauricio Osorio, Andrés Adrián Martínez y Nicolás Restrepo. Edgar Mauricio Osorio es magíster en Tecnologías de Información y Comunicación para la Educación en la Universidad de Investigación y Desarrollo, licenciado en Tecnología Informática de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Gerencia para la Competitividad, Universidad de las Américas, tecnólogo agropecuario de la Institución Universitaria Jaime Izaza Carapit. Entonces, dicho esto, les cedo la palabra a los ponentes. Muy buenos días a todos y a todas. Somos de la institución universitaria Pascual Bravo en la ciudad de Medellín, Colombia. Estoy con mi compañero Nicolás Restrepo Henao. Vamos a mostrarles el proyecto de investigación llamado Estrategia Digital en un Mundo Inmersivo para la Promoción y Prevención de Trastornos Depresivos en Estudiantes Universitarios de Medellín. Bueno, vamos a empezar. Tenemos un equipo conformado, estos 3 primeros que se encuentran al lado izquierdo son de la institución universitaria Pascual Bravo, los del lado derecho que son Renato, Mónica y Carlos Mario Sánchez de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y somos un equipo que somos comunicadores, son comunicadores, psicólogos, programadores, diseñadores. Bien, vamos entonces al resumen. Nosotros desarrollamos una estrategia digital inmersiva en realidad virtual para mostrarles a los estudiantes universitarios con los trastornos depresivos, ¿sí? Estos trastornos están dados solamente para lo que es la parte, no tanto para el tratamiento y la psicoterapia, sino más bien para la comunicación y la prevención de estos trastornos. Bien, aquí son como el mundo es muy grande, ¿sí? Es un videojuego prácticamente. Solamente vamos a mostrar el desarrollo de un primer nivel llamado música y depresión, que eso está generado por varias actividades, 3 actividades. Y hay una primera actividad que se llama estimulación cognitiva conductual. Me refiero a lo siguiente. Aquí está.
El videojuego está dividido en tres actividades. La primera actividad se llama estimulación cognitiva y conductual, que es para romper el hielo. Los estudiantes van a empezar a jugar y van a empezar a trabajar con la música, dieta mediterránea, el mercado para poder comprar la dieta mediterránea, el baile, la yoga. Ellos hacen baile y hacen yoga en el mundo virtual inmersivo, en realidad virtual. Y al final se hace como una diferencia y la importancia de por qué estas actividades previenen el trastorno depresivo o la depresión. Después de que ellos rompen el hielo, ya tienen esa actividad porque muchos no han trabajado en la realidad virtual y se acostumbran a ese mundo. Ya empezamos a mirar una actividad de psicoeducación de la depresión. Y aquí mostramos cada uno de los tipos de depresión que muchos de nosotros no conocemos, ni menos los estudiantes. Está nivel 1, depresión mayor, trastorno depresivo distémico, trastorno depresivo disfórico premenstrual, trastorno depresivo de sustancias, trastorno por afectación médica. Aquí se muestran cómo son sus causas, sus consecuencias, cómo son sus tratamientos. Solamente se da una comunicación. Y luego ellos al final entran en una actividad de ayudas terapéuticas, lo que es el manejo de las psicoterapias, lo anterior, cómo se trabaja la farmacoterapia, cómo actúan las drogas en el cerebro y en el cuerpo, y donde ellos pueden tener en Medellín rutas de atención en el momento de tener estos trastornos. Bien, vamos a hablar del proceso de diseño. Aquí está nuestro compañero Nicolás. ¿Me escuchan bien? Sí. Básicamente lo que hicimos fue a partir de la investigación realizada por el Semillero de Investigación manejado en la Universidad Cooperativa de Colombia sobre todos los temas de la depresión, se empezó a construir unos elementos base conceptuales y formalizables. La próxima diapositiva, por favor. En este proceso se hizo a partir de la investigación una fase de conceptualización, consulta y referentes, se pasa a una preproducción donde se desarrolla un guión, los bocetos, los conceptos de avatares, de objetos, de ambientes arquitectónicos y manejo de mecánicas dentro del espacio que vamos a utilizar. Y en la siguiente fase se producen los modelos para el ambiente pensando que en esta primera etapa de todo el juego, lo más importante es lograr la funcionalidad total del mismo y que las personas empiecen a habituar con él. Y viendo la posibilidad de que tengamos diferentes versiones y evoluciones del mismo a partir de las iteraciones y ir trabajando con el juego. Después pasamos a unas pruebas, test de interacción y presentación a los estudiantes. En este momento estamos en esas pruebas, en el histórico del desarrollo del proyecto. Vamos al siguiente, por favor. Con el trabajo en la primera habitación de todo el espacio fue Wolfgang Amadeus Mozart. Esta habitación se hizo un trabajo con la casa de él, se analizó la casa de él, se vieron los espacios de la casa de él en esa última etapa de su vida en el cual cumple los 35 años Mozart, y se hace a partir del diseño arquitectónico de la casa de él, se diseña una habitación donde se coloca un elemento muy importante para nosotros y es, pasa por favor, que es las formas físicas y las estructuras de todo lo que es el estilo y a finales del romanticismo europeo. En la imagen inferior de los muebles, en la imagen del medio, en la parte inferior está la silla de él. En esa imagen la tomamos como referente, una silla tipo lira, y empezamos a jugar con elementos formales como las claves musicales para ser incorporados dentro de este mobiliario. Pasamos a la siguiente, por favor. Y trabajamos con el clavicordio, un instrumento musical que... Discúlpeme, ¿quién está sonando por allá? Mauricio, apaga tu micrófono, por favor.
Mauricio, apagas tu micrófono, por favor. Em, Listo. El Wolfgang Amadeus Mozart desarrolla en el clavicordio un instrumento previo al piano de cola, muy parecido a él, pero más pequeño. Se desarrolla todo el manejo de la musicalidad de la obra y este es el instrumento más importante, ya que en los elementos posteriores se verá como un personaje, avatar, haciendo el símil de Mozart, está tocando la obra. Continúa, Mauricio, por favor. Claro que sí. Bueno, aquí, por ejemplo, ya estamos viendo ya lo que es el diseño de los ambientes. Fue generado en un programa llamado Blender 3D, también hemos trabajado en 3D Studio Max, y ya en el videojuego fue generado en Unity Engine. Aquí ya vemos lo que es el manejo del tridimensional. Estamos mirando cómo los elementos ya se conforman en el ambiente, ya se trabaja lo que es la textura y ya empieza a interactuar. Hay un personaje que es un espantapájaros. Ese espantapájaros va a guiar a lo que es el usuario a hacer la interactividad en cada uno de los niveles y que ellos puedan jugar. Aquí, por ejemplo, ya ahorita voy a mostrar un video al final donde ya se empieza a interactuar el personaje y se empieza a trabajar con una canción que es la sonata número 11 de Mozart, en el momento andante gracioso en la mayor. Entonces, cada vez que va sonando, se van apretando cada uno de los botones que tenemos aquí y va coincidiendo con la música. Al final, nuestro espantapájaros da una reflexión de cómo la música ayuda a los problemas mentales de la depresión, así como otros ambientes como es el mercado, como yoga, como es el baile. ¿Sí? Y se empieza a observar. Voy a mostrar aquí un video. Es un libro y se va trabajando, digamos acá. ¿Sí? Y el estudiante empieza a interactuar. Y eso solamente estamos mostrando un solo nivel de todos los textos y las instituciones. Es una forma de visualizar, vamos a trabajar esa parte de la impresión. Muy bien. Tengo la página de eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Mauricio y Nicolás por la exposición. Recordamos, bueno, a todos los participantes y asistentes que al final de la serie de presentaciones, un espacio para preguntas e intercambio de impresiones. Según programa, el siguiente trabajo de una exposición se titula El diseño gráfico como solución a las deficiencias en la comprensión lectora en Colombia, retos y oportunidades, de Diomer Alejandro Palacio Miranda. ¿Está en sala, Diomer? ¿No está? Bueno, Hola, buenos entonces, días. sí, Diomer, ¿está? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué Buenos tal? días. Buenos días. Entonces, mientras Diomer se prepara, creo que se sigue compartiendo, por cierto, el trabajo anterior para que lo dejen de compartir. Mientras se prepara la siguiente ponencia, leyendo, bueno, Diomer Alejandro Palacio Miranda es profesional apasionado del mercadeo, el diseño y la comunicación publicitaria, con una formación académica tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Educación y es magíster en Dirección General con una MBA especializada en mercadeo y ventas. Dicho esto, entonces, dejo la palabra a Diomer. Recordando que normalmente el tiempo de exposición son 10 minutos. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Un gusto poderlos acompañar esta mañana. Como mi presentación dice, yo soy comunicador y diseñador gráfico. Entonces quería vincular estas dos áreas de conocimiento a un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación está titulado El diseño gráfico como solución pedagógica para fortalecer la comprensión lectora, una estrategia innovadora en el contexto de educación en Colombia. Em, Esa es mi presentación. Bueno,
Yo hago parte de un grupo de investigación que se llama ICONO. Ese grupo de investigación hace parte de la Facultad de Producción y Diseño de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Em, de allí tuve, pues, o me surgió el siguiente inquietud. En Colombia, los diversos estudios han demostrado los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes de educación superior. Yo estoy acompañando el programa profesional de diseño gráfico en el cuarto semestre. Es una materia teórica, la cual de cierta manera se le exige al estudiante una buena comprensión lectora para sus ejercicios, que esos ejercicios luego los llevamos a plasmarlos en diferentes formatos de diseño. Y ahí fue donde yo empecé como con esa inquietud de cómo el diseño podría de cierta manera mejorar estas competencias. Según informes dados, por el DANE, por el Ministerio de Educación Nacional, bueno, y por fin por otros entes institucionales, nos arrojaron que los niveles de comprensión lectora de los estudiantes en los cuales yo tengo interacción son muy bajos, están por debajo de la media, y esto es de cierta manera muy crítico porque em, estamos formando pues profesionales en comillas que de pronto tienen esas dificultades, y para todos los profesionales pues indudablemente es importante tener una buena habilidad, que de allí pues se desprenden muchas fortalezas que pueden tener los profesionales. Entonces la pregunta que me surgió es de qué manera el diseño gráfico puede contribuir a la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de educación básica en Colombia. Nosotros, como institución universitaria, tenemos también inmerso un colegio donde allí puedo también trabajar con esos estudiantes en los cuales podemos identificar desde el nivel básico y luego al nivel superior donde hago parte. Este proyecto está en primera fase, entonces por ende les voy a contar un poquito dónde voy, o cuál ha sido pues como la metodología que yo quiero implementar para acá. El enfoque de la investigación es un proyecto desde un enfoque cualitativo con base en investigación-creación. Vamos a hacer una exploración simbólica de lecturas críticas en entornos escolares con una perspectiva visual. Y vamos posteriormente a hacer una producción gráfica, ahí donde ya tengo la intervención con mis estudiantes en la creación de recursos educativos como infografías, mapas visuales, guías ilustradas, que ayuden a los estudiantes, o que son una herramienta mejor, una herramienta más para que ellos puedan desarrollar estas competencias. Eso sería pues como la argumentación teórica. Y cómo sería pues como la metodología. Entonces la primera etapa es una etapa exploratoria simbólica. Vamos, o bueno, ya trabajamos un cuento que es de autor de Gabriel García Márquez, El Señor Muy Viejo con unas alas enormes. Es un cuento que nos permitió de cierta manera hacer una exploración desde lo gramatical, desde la redacción, para hacer aplicar la comprensión lectora, y de allí se la llevó a un tema de unas ilustraciones. Entonces, ese primer momento fue lectura crítica en un entorno universitario. Luego analizamos el texto desde lo visual y ya identificamos barreras lectoras de las cuales los estudiantes tenían esas dificultades. El segundo momento de mi proyecto es la producción gráfica, como les comentaba ahorita, es donde ya vamos a hacer la intervención de esos mapas visuales, los conceptos, guías y aplicaciones teóricas, a las cuales podamos de cierta manera mejorar un poco esos procesos. Y la tercera y última etapa sería la validación. Ahí es donde ya, como les dije ahorita, yo soy comunicador, diseñador gráfico, pero no soy pedagogo ni tengo formación en esas áreas. Mis maestrías son en áreas de mercadeo y de comunicaciones. Entonces ahí es donde voy a buscar el acompañamiento de la unidad pedagógica de la universidad para que ellos me orienten un poco sobre esa validación de esas fichas o esa información recolectada. Em, ¿Cómo hicimos ese primer momento? La interpretación del cuento es un cuento fábula real fantástico. Los que no han tenido la oportunidad de leerlo, se los recomiendo para sus ejercicios profesionales. Es un texto maravilloso porque es muy gráfico y permite de cierta manera identificar diferentes temas, de entre ellos los temas de indiferencia humana,
cómo somos nosotros como seres humanos y cómo hacemos parte de esas comunidades y de cierta manera cuando se nos acercan personas con dificultades, cómo las aceptamos en nuestro entorno. Un tema muy interesante que es la vanidad, lo sagrado y lo milagroso, cómo es la combinación de esos tres elementos dentro de nuestros temas culturales. El tercer momento o el tercer tema del texto es la crítica social, ¿cierto? Un tema que es muy válido para nuestros países. El tema de la ignorancia académica, el tema de la avaricia, el tema de la religión, cómo se mezclan esos tres elementos en un texto y la presencia del realismo mágico, que es un recurso literario del autor, que ya sabemos pues que lo emplea en sus textos. La interpretación que se dio del texto es, voy a adelantarme esa interpretación para irme a este gráfico en el cual fue un ejercicio pues, que se construyó con los estudiantes en el momento de ese personaje, cómo nos lo imaginábamos a partir de elementos que habíamos estructurado a partir de la lectura previamente. Entonces, es un pueblo costero colombiano, ¿cierto? Un pueblo pobre en la región del Caribe, donde llega un personaje, ese personaje le dimos unas características humanas, pero en el transcurrir del cuento se fue encontrando información que no era humano, sino era un personaje más extraordinario. De allí es donde empezamos a sustraer y a resaltar de cierta manera qué era lo que nos parecía importante de este texto. Entonces encontramos tres momentos, que eran las reacciones populares en el momento de enfrentar al personaje, los personajes simbólicos, quiénes eran los personajes que acompañaban al ángel o al personaje principal, y ese momento final como el cierre del texto. Todo ese ejercicio fue con textos impresos, los subrayábamos, hacíamos, de cierta manera, extraíamos lo que nos parecía más importante de, pues, como de representar lo que queríamos sustraer de ese imaginario. De ahí hicimos una representación grupal de cómo era ese personaje o cómo lo queríamos interpretar a través de unas características que teníamos nosotros. Entonces, ese ejercicio fue muy interesante porque si lo llevamos a cualquier texto, ¿cierto? En este era como el ejemplo que teníamos para la clase, podíamos hacer una interpretación un poco más profesional que nos permite una construcción de imágenes, de infografías, de recursos visuales que nosotros como diseñadores gráficos es nuestra base, pero lo podamos llevar o podamos utilizarlo en cualquier otro texto. Es importante resaltar los textos trabajados o que vamos a trabajar en el proyecto son textos académicos literarios, ¿cierto? No he pensado en textos de ciencias básicas, matemáticas, pero sí el proyecto está como enmarcado en ciencias humanas. Bueno, acá tenemos pues como la ficha descriptiva, los momentos pues más importantes del marco conceptual están divididos en tres momentos, que sería la comprensión lectora, el diseño gráfico y por último sería la alfabetización visual, que nos permite de cierta manera como enriquecer pues este ejercicio profesional. Los resultados esperados entonces serían poder ayudar a los estudiantes, ¿cierto?, a mejorar esos niveles de lectura, incrementar la percepción positiva de las actividades lecturas, porque cuando le entregamos un texto a un estudiante, él automáticamente se bloquea y dice que no, que pereza, que esto y que lo otro, pero es darle unas herramientas que puedan como de cierta manera fortalecer su formación profesional. Y también una herramienta para los profesores, claro, porque nos permite de cierta manera explorar estos recursos. Para cerrar, les voy a contar un poquito como la perspectiva del proyecto. Entonces, es validar estas piezas de diseño gráfico, ¿cierto? Con una mirada pedagógica que me permita mejorar estos procesos. Dos, mejorar los niveles de comprensión lectora, como les había informado.
3, fortalecer las comprensiones visuales y simbólicas en el aula. No solamente el diseño gráfico son imágenes, sino que los textos, las letras también son imágenes que las podemos interpretar de una manera mucho más interesante que me permite un aprendizaje un poco más técnico. Y el último sería la sistematización de los procesos para una divulgación académica, que esto ya nos permite a futuro hacer publicaciones, hacer ponencias, una divulgación un poco más de los resultados obtenidos en el proyecto. Mil gracias por escucharme y estaré atento a sus comentarios. Bien, gracias a ti. Bueno, con esto hemos concluido. Bueno, las ponencias que por lo menos estaban con los ponentes en sala. Voy a volver a llamar a algunos de los trabajos que estaban anotados al inicio y que no estaban presentes para saber si ya está en sala. El trabajo Taller de Arte Infantil de San Mayuyo, de Mónica Aguilar Villamarín, ¿está en sala? Sí, aquí estoy. Trabajo con Mónica, soy Camola Valareso de Ecuador. Perfecto. Entonces, bueno, les Sí. dejo entonces la palabra, es el trabajo de Mónica Aguilar, Elena Montufa y Camola Valareso, Taller Infantil Samayuyo. Muchas gracias. Por favor, si pueden, quisiera compartir la Sí, pantalla. por favor, al trabajo anterior hay que dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Mm. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos con Mónica y Elena, trabajas con niños, resulta mil disculpas. Trabajamos, nuestro proyecto se llama Espíritu de Río. Trabajamos con el agua en general, creando concienciación en las personas adultas y en los niños sobre el cuidado del agua, básicamente, y su relación con la naturaleza. La- Mil disculpas que no logro eh, abrir la pantalla. Por favor, les pido si pueden pasar a otro participante, pero comunicarme aquí. Pulsa, una experiencia multisensorial. Mil Bueno, disculpas. Sí, ya. no, Bueno, tengo perfecto. problema. Ya, entonces el siguiente trabajo está en la sala Adaptación y Enriquecimiento de la Experiencia Educativa Superior para Estudiantes Neurodivergentes dentro del espectro autista de Carla Betancourt. ¿Está en sala? Y hola, buen día, acá estoy. Ya, entonces mientras prepara, bueno, Carla Betancourt es diseñadora multidisciplinar con más de 12 años de experiencia profesional. Y bueno, su trabajo es sobre los estudiantes neurodivergentes, especialmente aquellos con autismos que enfrentan múltiples barreras en la educación superior que dificultan su rendimiento académico y adaptación al entorno universitario. Entonces, les dejo la palabra a Carla, recordando que tenemos 10 minutos para la exposición. Carla, ¿está ahí? Sí, perdón, es que como puse la presentación no podía ver la pantalla de Zoom. Pero, ¿ya se puede ver la presentación? Se veía hace rato, pero ahora ya no. Ah, ya, perfecto. Es porque la minimicé para poder
ver el tema del audio. Bueno, mil disculpas, estoy en modo mamá, por eso la bulla. Entonces, disculpas por eso. Bueno, les voy a presentar por acá. Esta presentación es el resultado de un proyecto de investigación que se viene realizando desde hace ya 2 años en la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede Quito. Bueno, partimos desde una premisa importante, que es el hecho de que del 15 al 20% de la población mundial es neurodivergente. Dentro de esta gran cifra, podemos encontrar el hecho que dentro de las aulas, en primaria, dependiendo del nivel de diagnóstico, vamos a encontrar que entre el 9.8 al 20% de estudiantes en educación primaria tienen algún tipo de neurodivergencia. Y esta cifra cae en educación secundaria al 3.8%. ¿Qué es lo que pasa con el resto de estudiantes? Simplemente no están preparados para ir a la secundaria, y esta cifra desaparece por completo en educación superior. Es decir, en etapa universitaria no tenemos cifras de cuántos estudiantes neurodivergentes llegan a las aulas. Eso muestra que tenemos una deficiencia en cuanto a la educación superior. Lo que nos lleva a algunas preguntas detonantes para este proyecto de investigación, que es, ¿estamos educando para las neurodivergencias? ¿Tenemos herramientas para educar en neurodivergencias? Y más específicamente desde mi área como diseñadora, es el diseño inclusivo, la educación en diseño es inclusiva. ¿Estamos preparados para poder abordar este desafío? ¿Y todos aprendemos diseño de la misma forma? En base a esto, bueno, mil disculpas de que el cuadro está en inglés, sin embargo, es parte de la publicación de un capítulo del libro, y por eso no lo puedo traducir. El abordaje del proyecto está dado desde el pensamiento complejo. Ahí vamos abordándonos al diseño centrado en el ser humano, y a su vez también al More Than Human Design, para poder ver el proyecto desde las necesidades propias de las neurodivergencias, más allá de las personas con neurodivergencias. Luego nos vamos a adentrar evidentemente en las neurodivergencias, en la educación, en lo que sería una educación inclusiva, en los grados académicos, en lo que en este caso en Ecuador serían las licenciaturas y las tecnologías en diseño, en las prácticas basadas en proyectos, cómo estamos enseñando, en el diseño y finalmente en las metodologías de diseño. Este sería como el abordaje teórico que vamos a mantener. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en aulas en el diseño? Primero, la comprensión. Nosotros estamos cometiendo un error, que es que enseñamos diseño de la forma en la que nosotros aprendimos diseño. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros estudiantes con algún tipo de neurodivergencia tienen problemas para poder entender el proceso de diseño como un proceso abstracto. Entonces, desde ahí partimos mal, no estamos dando una buena definición de qué es lo que hacemos. Respecto a las metodologías, existe un boom de las metodologías que están enfocadas en la empatía, y no pensamos que los estudiantes que están dentro de las neurodivergencias, dígase TEA, TDAH, TDA, dislexia, disgrafia, van a tener ciertos conflictos con la empatía, ya sea una falta de la misma o una hiperempatía. Además, no se considera que existe una disfunción ejecutiva en el cual va a haber una desorganización temporal para el tema de realización de proyectos y problemas de asistencia. Además de eso, problemas de relación social con sus pares en el aula. Entonces, esto resultado de haberle preguntado a nuestros mismos estudiantes qué es lo que ellos consideran como problema dentro de las aulas.
lo que nos lleva a una pregunta incómoda, que es que si la educación en diseño es inclusiva. Y por mucho que nos duela admitirlo, no lo es. Nosotros, tal vez porque las neurodivergencias son invisibles en el sentido de que es mucho más halagaco poner una rampa o carteles en braille, obviamente sin romantizar ni menospreciar ningún tipo de discapacidad, pero es mucho más visible hacer eso que adaptar una malla curricular de una forma que pueda estar pensada en la inclusión. Además, considerando de que nosotros para hacer una malla en diseño inclusiva para las neurodivergencias tendríamos que pensar en cómo aprenden estas personas, qué es lo que no se está haciendo. Eso implicaría desde la naturaleza misma de los proyectos, comitentes, presupuestos, contextos y metodologías. Entonces, en lo que se centra este proyecto es principalmente en las metodologías que serían apropiadas para una educación en diseño inclusiva. Si es que dividimos a las metodologías de diseño en 4 grandes mapas, tendríamos las metodologías de diseño centrado en el usuario, las metodologías centradas en el medio ambiente, las metodologías centradas en la estrategia y las metodologías centradas en la integración. Entonces, en base a esto, obviamente nosotros escogemos metodologías dependiendo de la naturaleza del proyecto con el que vamos a trabajar. Sin embargo, como comentaba antes, ha existido en la última década un auge del diseño centrado en el ser humano y nos hemos olvidado de todas las otras metodologías y de que empatía no solamente es tener una conversación con el otro, sino yo puedo diseñar para un otro sin necesariamente, sin que sea necesario tener contacto con esa persona, que puede ser lo complejo en algún tipo de estos diagnósticos. Entonces, por ejemplo, en base a esto, dentro del DCU, la metodología del diseño emocional no sería apropiada para trabajar dentro de las neurodivergencias. La metodología Kensei sí es apropiada y de hecho es recomendada, principalmente para personas con TEA, no con TDAH ni con TDA, porque se pueden perder en las cifras. El Media Lab Model es recomendado para todo tipo de neurodivergencias y el diseño ergonómico también es recomendado para todo tipo de neurodivergencias. En cuanto al diseño centrado en el medio ambiente, todas las metodologías se pueden aplicar para neurodivergencias sin ningún tipo de problema. ¿Esto qué implica? Esto implicaría que nosotros también debemos escoger proyectos para nuestros estudiantes que sean apropiados para trabajar con estas metodologías. Es decir, si voy a escoger proyectos como nosotros lo hacemos acá, que los lanzamos a proyectos reales desde que están en los primeros niveles, lo más apropiado sería tener un incremento de dificultad que no empiecen trabajando para un otro muy lejano desde los primeros puntos de su carrera, porque esto se les va a dificultar. Y no con un ámbito de discriminación, sino de una inclusión real, considerando cuáles son las debilidades y fortalezas de cada una de las personas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo con las metodologías dentro del diseño centrado en la integración, el diseño integrado, las metodologías de diseño integrado, todas son aptas para las neurodivergencias porque todas se basan en el pensamiento divergente, entonces por naturaleza están incluidas. El diseño estratégico, el modelo INDI puede ser apropiado para personas con TEA, más no con TDAH ni CTDA. Y el diseño estratégico va a depender, puede causar problemas para personas con disgrafia, al igual que la metodología Kensei, más que nada por el tema del cálculo. Básicamente, esto sería a grandes rasgos el proyecto su intención es llevarnos a pensar en cómo estamos enseñando diseño y cómo nosotros podemos tener una educación inclusiva para las neurodivergencias de forma real.
Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Vamos a seguir algunas de las ponencias responsables estaban en sala. El, ¿Hay algún otro trabajo de los que no hayan sido presentados todavía cuyos responsables estén ahora en sala? Por favor, si puede intentar nuevamente. Muy bien. A ver. Mm, Para compartir pantalla. Taller Samayo y yo impulsa una experiencia multisensorial de formación de públicos para activar la cosmológica en las infancias entre 7 y 11 años, a través de la mediación en artes, la creación simbólica, la exploración del territorio y el arte colaborativo. Nuestro equipo ha llevado este taller a las poblaciones del centro de Quito y el Chocó andino con el fin de crear un intercambio de perspectivas geovisionarias conforme a los ríos, su valor y la importancia de su conservación para el presente y el futuro. Samayuyo es un proceso de acompañamiento sensible que reconoce a niñas y niños protagonistas culturales y guardianes del río. En cada componente exploramos la relación cuerpo-río-territorio, desde la investigación, el experimento, la escucha activa, el caminar ritual y la creación artística. A través de técnicas de mediación en artes, como mapas emocionales, símbolos sonales, prácticas de ecología consciente y ejercicios de conexión con el entorno, facilitamos un proceso de reflexión colectiva que transforma la percepción del río, el cuerpo y el ecosistema. Este taller fundamenta su método en la mediación cultural como acción transformadora. No buscamos un consumo pasivo del arte, sino procesos vivos de interpretación, diálogo y apropiación simbólica del territorio. Las niñas y niños no solo crean arte, se convierten en intérpretes del paisaje y constructores de significado. El taller culmina en una casa abierta donde cada participante permite que su símbolo del río se convierta en una voz poderosa que dialoga con la comunidad, generando una conversación intergeneracional sobre el valor del agua como bien común. Ya hemos palpado el impacto de Samayo en la comunidad. Los que veían al río como algo ajeno o sucio, hoy lo reconocen como parte de su historia. Familias que antes daban sus causas, hoy participan en caminatas y rituales colectivos. Pero este es solo el inicio. La recuperación del río solo es posible si las comunidades que lo habitan se empoderan, educan y sienten con él. Necesitamos dar continuidad a este impulso porque todo río fluye hasta el mar y todo proceso de sanación territorial comienza en la infancia. Samayuyo siembra conciencia desde lo simbólico, lo sensible y lo comunitario, porque solo una niñez que ama su río podrá crecer para defenderlo. Con tu apoyo podemos seguir construyendo esta corriente de arte, diálogo y transformación. Mi nombre es Mónica Aguilar y soy la responsable de Samayuyo, el espíritu del río de Quito. Muchas gracias por tu atención. Tú, en tu vida, ¿qué haces? Muchas gracias. Que tiene una página de bondad, de ayuda, de donativo, de generosidad. Gracias. Muchas gracias. Voy a intentar poner las otras fotos. Bueno, con el grupo de Mónica trabajamos una musicoterapeuta, una ecologista, Mónica, que trabaja dentro de la fotografía terapéutica y yo trabajo dentro del telario, soy arte terapeuta también. Con todos hacemos, cada una hace su parte de trabajo.
Aquí le voy a compartir otras fotos. Mil disculpas, como verán ustedes, yo no soy técnica dentro de esta parte técnica. Mónica lamentablemente no pudo ingresar. Aquí vemos algunas fotos de los niños haciendo sus estudios en el río, y el asunto es crear la concienciación de ellos y encontrar sus propias líneas directamente con la observación en la naturaleza, en sus sensaciones físicas, en contacto con el agua, con el viento, con el aire. Al tener las relaciones ¿cómo es? De trabajo entre las personas, entre adultos y niños, el compartir, cada uno encuentra como su propio camino. Con la musicoterapia, ellos primero hacen una relación con la naturaleza, el escuchar, avivar su sensibilidad frente a los sonidos, luego crear sus propios instrumentos de música y crear sus propias melodías en conjunto, no cada uno individualmente, sino cada uno el compartir su melodía con la de las otras personas del grupo. Dentro de la parte de telar, pues se trabaja de una forma muy sencilla, con elementos de la naturaleza y materiales reciclados. Cada uno crea su propia pieza, y el asunto es ir descubriendo todo lo que se puede transformar, todos los materiales que cada uno puede crear dentro de lo que está a la mano, sin tener que explorar cuestiones con materiales o herramientas técnicas, sino ellos mismos hacerse todas sus herramientas para trabajar el telar. Y luego pues se termina con las exposiciones. Estas son las fotografías tomadas por los niños y reveladas en hojas de la naturaleza. Aquí están exponiendo su canto y su creación musical, y luego está haciendo la exposición dentro de su ambiente, cada uno hablando sobre su trabajo, lo que le significó, las cosas que fueron descubriendo, y es un compartir grande. Se involucra también a las familias, que los padres que participan, que compartan con los niños, para que así haya un poco más de conexión con su estudio, y que ellos puedan tener una relación más. Y los niños enseñan muchísimo a sus familias de lo que ellos han aprendido y de su comprensión de lo que es la preservación del agua, el significado y la preservación de la naturaleza. Se hizo una exposición también en el Museo Interactivo de Ciencias, con los trabajos de los niños, y ahí está una pieza de el río que estamos haciendo con los adultos, para una forma de sensibilizar y que las personas se den cuenta de los lugares por donde camina el agua dentro de la ciudad, ya que todo está cerrado, y con una idea de comprensión de que si el agua no está circulando, los ríos no están limpios, nosotros, al estar allí presentes, también estamos absorbiendo esa contaminación. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación de CEO. Muy bien, muchas gracias.
No sé si hay alguien más de los responsables de las ponencias que no llegaron a presentarse. Poco de tiempo, si no podemos pasar directamente al espacio de preguntas, intercambio de inquietudes. Muy bien, entonces podemos pasar a esa instancia porque también nos queda demasiado tiempo. Dentro de la sala si hay preguntas para los expositores que han compartido sus experiencias. Nadie. Si hay algún otro, tal vez de los expositores que quisiera acotar o puntualizar algo que no le haya dado tiempo de exponer durante el tiempo de su ponencia. Bien, creo que nada. Bueno, entonces creo que eso sería. Bueno, muchas gracias a todos los y todas las ponentes de esta mesa que daríamos por concluida, por su tiempo, por el esfuerzo y a tiempo de seguirlos invitando a las actividades de este congreso. Nos despedimos de esta mesa y con un gran saludo a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, hasta luego.